Bienvenidos, en este clip desarrollaremos cómo realizar el procedimiento del cateterismo venoso umbilical. En primera instancia, se requiere tener todo el equipo listo, lo cual incluye elementos de protección personal como gorro, tapabocas, bata estéril y guantes estériles. También deben estar listos todos los elementos necesarios para el procedimiento, dentro de los cuales incluimos una cinta métrica, un equipo de pequeña cirugía completo, campos estériles, gasas estériles, debemos contar con solución antiséptica de acuerdo al protocolo institucional, con una jeringa de 10 cc, un lazo umbilical, una sutura 3 ceros con aguja curva, se debe contar con el catéter venoso umbilical, por supuesto de tamaño adecuado, una llave de paso de 3 vías, solución salina normal con heparina de 1 a 2 unidades por mililitro, una hoja de bisturí número 11 y tijeras de sutura. Como tercer punto, deben estar listos los elementos de fijación y protección del catéter, dentro de los cuales incluimos los elementos de fijación propiamente dichos, la película transparente y los elementos para realizar la marcación, dentro de los cuales la tinta que vamos a utilizar debe ser indeleble y con ella vamos a dejar registrado la fecha en la que se realizó el procedimiento y en cuánto está fijo el catéter. Previo al procedimiento se debe contar con el consentimiento informado, que debe estar debidamente explicado a los familiares, diligenciado en su totalidad y firmado. Ahora prepararemos al paciente para el procedimiento. En primer lugar, es necesario verificar los correctos del paciente, es decir, paciente correcto, procedimiento correcto, equipo correcto y completo. Se debe contar con el personal dedicado exclusivamente al procedimiento. Específicamente debemos contar con auxiliar de enfermería, enfermera jefe y neonatólogo. Es obligatorio que el paciente se encuentre en monitoreo continuo de sus constantes vitales. Es fundamental mantener la termorregulación en todo momento. Para ello, se debe asegurar la posición debajo de una fuente de calor radiante o incubadora servocontrolada para evitar la hipotermia. Por supuesto, se debe valorar el estado del neonato y ofrecer medidas de confort al recién nacido, lo cual incluye la activación del protocolo del dolor. Teóricamente, debemos considerar que el cordón umbilical está denervado, por lo que el dolor puede ser mínimo. Por lo general, no se necesita anestesia formal si se evita traumatizar la piel. En estos casos es importante activar las técnicas no farmacológicas de prevención y alivio del dolor. Veamos la técnica paso a paso. Primero, se debe posicionar al neonato en decúbito supino, establecer una posición estable asegurando que las extremidades no interfieran en el campo del procedimiento y facilitar cierto grado de flexión de las extremidades. Seguir la técnica de asepsia y antisepsia, lavado de manos quirúrgico y uso de materiales de protección personal. Debemos preparar los materiales estériles para el procedimiento. Para preparar el catéter debemos llenar el lumen con solución de infusión para que quede libre de aire, es decir, debemos purgar el catéter. Posterior a ello debemos conectar la llave de paso de 3 vías y purgar todo el sistema. Posterior a ello, vamos a preparar y lavar el área alrededor del ombligo con una solución antiséptica de acuerdo al protocolo institucional. Luego, vamos a proceder a la ubicación de los campos estériles dejando expuesta la zona umbilical y es importante cubrir los pies y la cabeza del paciente, primero para mantener la temperatura y segundo para evitar la contaminación de los catéteres y del material estéril. Luego, vamos a atar un fragmento de cinta o de sutura alrededor de la piel en la base del muñón umbilical, lo bastante ajustada como para minimizar la pérdida de sangre, pero lo suficientemente floja como para poder introducir con facilidad el catéter a través del vaso. Vamos a realizar un corte limpio con una hoja de bisturí, dejando un muñón de aproximadamente 0.5 centímetros. Si se produce sangrado, vamos a apretar la cinta umbilical y con esto vamos a detener el sangrado. Luego vamos a identificar la vena umbilical, como lo vemos en la imagen con la flecha blanca, es de paredes delgadas, es un tamaño más grande que las arterias y cerca de la periferia del muñón y está en la posición de las 12 en punto. Luego se debe sostener el extremo del ombligo con una pinza curva para mantenerlo erguido y firme. Vamos a abrir y dilatar la vena umbilical con las pinzas y si hay coágulos visibles en el lumen vamos a retirarlos con los instrumentos de equipo de pequeña cirugía que tenemos disponible.
Ahora introduzca el catéter purgado que ya se encuentra conectado a la llave de paso de 3 vías y a la jeringa y vamos a introducirlo de 2 a 3 centímetros en la vena midiendo desde la pared abdominal anterior. Aplique una succión suave a la jeringa. Si no hay un retorno de sangre fácil, considere que el catéter puede tener un coágulo en la punta. En este caso, retire el catéter mientras mantiene una succión suave y retire el coágulo y vuelva a insertar el catéter. Si por el contrario hay un flujo sanguíneo suave, continúe insertando el catéter durante toda la distancia estimada de acuerdo al cálculo realizado. Y si pasa con facilidad a la distancia calculada, verifique el retorno venoso y conecte el catéter al líquido de infusión. Si en algún punto encuentra resistencia al paso, sospeche que el catéter se encuentra en una posición hepática, por lo que en este caso requiere reposicionarse. Asegure el catéter venoso umbilical una vez se encuentre retorno venoso y se encuentre en la posición deseada. Marque con los datos de inserción y la fecha. Adicionalmente, debe marcar con el profesional que realizó el procedimiento. Nunca avanzar un catéter una vez ya esté asegurado en su lugar porque recuerde que este material ya puede ser contaminado. Existen varios métodos de fijación del catéter. El objetivo es mantener la vía segura, evitar desplazamientos y mantener la integridad de la piel de la pared abdominal. El método de fijación depende de la experiencia en fijación de dispositivos vasculares, el estado de salud del recién nacido y las recomendaciones de las guías institucionales. Siempre se debe confirmar la posición del catéter mediante la radiografía de tórax en proyección anteroposterior y lateral. También existen otros métodos de imagenología con los que lo podemos confirmar. La posición correcta es en la unión de la vena cava inferior y la aurícula derecha. Recuerde que la colocación incorrecta se asocia con mayores tasas de complicaciones y de ahí parte la importancia de saber que esté bien posicionado.